Nos alegra mucho poder comenzar esta serie, de la que no sé si fue intencional o no fue intencional, pero doy gracias a Dios que me dio el privilegio de compartir esta primera parte. Me ha bendecido poderosamente y yo sé que Dios lo va a hacer contigo. Una de las preguntas que a veces nos hacemos en la vida, una de las preguntas que a veces no nos hacemos en la vida muchas veces, pero es bien importante, yo quiero dejársela a tu corazón en esta mañana. La pregunta es, ¿cómo se entra al reino de Dios? Es a veces una pregunta que no siempre pensamos frecuentemente, pero yo quiero decirte que en esta cultura hay requisitos para entrar a muchos lugares. Si usted quiere entrar a la universidad, necesita tener buenas calificaciones. Si usted quiere poder, ¿verdad?, conseguir un buen trabajo, necesita experiencia. Si usted quiere pedir un préstamo, necesita crédito. Si usted quiere, ¿verdad?, entrar a un país, necesita una visa. Para muchas cosas en la vida se requiere un requisito, pero ¿sabes qué? Esta bienaventuranza nos invita y nos recuerda que el propósito de Jesús va más allá de un requisito. Y yo quiero que tú puedas entender, amada iglesia, que hay un motivo por el cual Dios utilizó esta primera bienaventuranza en vez de haber utilizado otra. Él no empezó hablando de milagros, no empezó hablando de cielo, no empezó hablando de cómo comportarse, sino que Él empezó respondiendo la pregunta, ¿quién puede entrar al reino? Y es ahí, amada iglesia, donde tenemos que entender que, imagínense, ayer en estos días estaba viendo un video que me gustó mucho. Hay un castillo allá en Europa, se me escapa el nombre ahora, pero me gustó mucho porque la puerta era enorme. Y yo decía, wow, qué bueno sería estar en esa puerta allí, en ese castillo. Pero por fe algún día llegaré. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Hay una ilustración que dice que había un rótulo, un letrero en esa puerta grande. Y ese letrero decía, ¿verdad? Bienvenido, entrada al reino de Dios. Pero ¿qué pasó? Miles de personas hicieron una fila para tratar de entrar a esa puerta. Pero ¿qué pasó? Algunos llegaron con diploma, algunos llegaron con recursos, algunos llegaron con experiencia, muchos llegaron con muchas cosas para tratar de dar algo para poder entrar. Pero qué es curioso que la ilustración dice que, pero cuando la puerta se abre, ¿quiénes son los que pueden entrar? Y él dice, se abrió y es que los únicos que entran son los que llevan las manos vacías. Wow. Los únicos que entran son los que llevan las manos vacías. Todos los demás que tenían algo que llevar no pudieron entrar. Pero para poder entender bien esta parábola, tenemos que comprender esta bienaventuranza, tenemos que comprender desde dónde nace este mensaje. Y es que el versículo 1 dice algo poderoso, y es que dice, viendo la multitud. Versículo 1. ¿Y usted sabe qué? Y es que cuando Jesús está viendo, Él no está viendo solamente algo físico. Él no ve tan solo las personas. Él está viendo algo más que las personas. Por eso es que yo me hice la pregunta y decía, pero ¿qué Jesús estaba viendo? Cuando miró y me encontré Mateo capítulo 4, versículo 16. Y dice así, el pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz. Y los asentados en la región de sombra de muerte, su luz resplandeció. ¿Sabes qué? No solamente Jesús vio gente, Jesús vio un pueblo con problemas políticos, gente que necesitaba la luz, dirección, restauración. Y cuando voy analizando el cuadro, desde el capítulo 3 y 4, veo que hay 4 tipos de personas que Dios vio. ¿Sabes quiénes son? Se los comento. El primer grupo de personas que Él vio, un pueblo oprimido. Vivían bajo el dominio del Imperio Romano. Había presión política, económica, social. Vio un pueblo oprimido. Segundo, vio un pueblo cargado. Muchos llevaban enfermedades, sufrimientos, necesidades, opresión. También miró y vio un pueblo espiritualmente necesitado. Había religión, había sinagoga, sacerdotes, conocían la ley, pero sus corazones estaban vacíos.
también miró y vio un pueblo esperando un reino. Y ahí entendemos que existía una expectativa mesiánica, esperando que Dios viniera a intervenir y le estableciera el reino. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Cuando yo estaba reflexionando sobre qué estaba viendo Jesús, me parece que Jesús también está viendo lo mismo en el día de hoy. Jesús, cuando mira a la cabeza, encuentra personas que están viviendo momentos difíciles, cargados, necesitados. Jesús todavía sigue mirando, amada iglesia. No pienses que pasas por apercibido. Jesús todavía sigue mirando cómo está su pueblo. Pero ¿qué pasa? Antes de conocer lo que Jesús estaba mirando, este pueblo ya sabía que venía un reino. Por eso que ellos estaban esperando que algo viniera para que cambiara su realidad. Ellos ya sabían eso, porque en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 2, versículo 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ellos ya sabían que venía un reino y ellos estaban esperando ese reino. Pero ¿qué pasó? En Zacarías 9:9 dice: he aquí tu rey vendrá a ti. Quiere decir que ellos sabían que alguien venía a ellos. Y en ese momento Zacarías nos recuerda el anuncio del rey de que vendría, y todos sabemos la historia. Jesús entró en su pollino a Jerusalén, pero Jesús llegó a un pueblo que tenía religión, pero necesitaba transformación. Tenía ley, pero necesitaba gracia. Tenía expectativa, pero necesitaba encontrarse con el rey. ¿Sabes que hoy también Dios está viendo necesidades y Dios está buscando esas vidas que necesitan encontrarse con el rey? La multitud esperaba un rey que conquistara Roma. Jesús vino como rey que conquistó el corazón. Yo quiero que tú puedas entender que esta primera parábola responde la pregunta: ¿quién puede entrar en el reino? Y es ahí donde Jesús dice: ¿quién puede entrar? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y yo quiero que puedas entender, amada iglesia, que me gustó mucho cuando busqué qué significa esa palabra de bienaventurado. Porque esa palabra en el original, makairos, significa verdaderamente feliz, dichoso, bendecido por Dios y favorecido por Dios. Es ahí donde nosotros descubrimos que somos bendecidos delante de Dios, somos felices delante de Dios, los pobres en espíritu. Wow. Y yo quiero que tú puedas entender que cuando Jesús hace esta bienaventuranza, este sermón, Jesús le está cambiando el significado, lo que significa felicidad. Porque para el mundo la felicidad significa algo, para el reino la felicidad significa otra cosa. El mundo dice: eres feliz cuando tienes dinero, cuando tienes reconocimiento y eres independiente. Jesús dice: eres feliz cuando Dios gobierna tu vida. Por eso, amada iglesia, ¿qué nos dice la Biblia sobre la bienaventuranza? Uno de mis textos favoritos, el Salmo 1, versículo 1 a 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en sillas, ni en caminos pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Qué nos dice el salmista? La felicidad nace de una vida conectada con Dios. Oh my God. La felicidad nace de una vida conectada con Dios. Pero hay otra experiencia más poderosa todavía. La encontramos en Habacuc, capítulo 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en el corral, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc está diciendo: mi felicidad no depende de las circunstancias, mi felicidad depende de mi Señor. Muchas veces pensamos que las cosas me van a dar felicidad.
Muchas veces pensamos que las circunstancias me quitan la felicidad. Pero el profeta reconoce que la felicidad no es algo que se controla por circunstancias. La felicidad es algo que se conecta y se recibe por mi relación con Dios. La felicidad del reino no depende de circunstancias ni de éxito. La felicidad conduce de quien es, independientemente de sus circunstancias, vive bajo el favor, la aprobación y la bendición de Dios. Wow. Por eso que Jesús vino a redefinir lo que es felicidad. El mundo llama feliz al que lo tiene todo. Dios llama feliz al que reconoce que sin Él no tiene nada. Wow. Fernando, ¿no me habías dicho que supuestamente la felicidad, mientras más yo tenga, soy más feliz? Mientras más recursos tenga, soy más feliz. Pero ahora Jesús está diciendo, mi felicidad no está condicionada a lo que tengo. Mi felicidad está condicionada a quien está conmigo. Oh my God. Es ahí, amada iglesia, donde tenemos que entender y comprender que la pregunta sería, ¿quiénes son esas personas bienaventuradas? Que son felices, dichosos con el favor de Dios. Y la pregunta se responde cuando dice, los que son pobres en espíritu son bienaventurados. Y pues, ¿quiénes son los pobres en espíritu? No es alguien que está lleno, no es alguien que no tiene dinero. No es alguien que con baja autoestima. La palabra en griego significa tochos, que eso significa un pobre completamente dependiente de otro. Alguien que reconoce una bancarrota espiritual, que sin Cristo no podemos hacer nada. ¿Sabes qué, amada iglesia? Una de las cosas que más me impactó de este mensaje es que yo pensaba que lo que yo podía obtener me ayudaba a alcanzar algo, o a ser feliz, o llenar vacíos. Pero este mensaje te enseña algo más poderoso de cómo tú llenas un vacío. Este mensaje te enseña algo que es más allá de eso. Y es que cómo tú aprendes a ser feliz a pesar de las circunstancias. Por eso es que ahora yo entiendo la experiencia de Pablo, que estando en una cárcel, él escribe y le dice que él es gozoso. ¿Cómo tú puedes decir que eres gozoso desde la cárcel? Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo descubrió que su felicidad no estaba condicionada a sus circunstancias, estaba alineada con su propósito y su relación con Dios. Wow. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros definimos esa palabra pobre en espíritu? Si me acompañan, podemos leer Isaías 66:2. Algo poderoso nos enseña el profeta Isaías y dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Quiere decir que el texto en Mateo 5 dice, viendo Jesús la multitud. Ahora Isaías dice, Dios está mirando. Quiere decir que Dios no mira a todo el mundo. Dios no mira a todo el mundo. Él dice ahí que Él mira a 3 personas. Vamos a hablar de 2. Dice primero, mira al que es pobre. Pero en este caso, este pobre significa aní. Otra definición que dice, no se refiere principalmente a la pobreza económica. Habla de que Él reconoce su necesidad de Dios. Alguien que sabe que sin Él no puede vivir. Ese es el que Dios está mirando. Segundo, mira al humilde de espíritu. ¿Qué significa eso? Al que no es orgulloso ni autosuficiente, al que depende completamente de Dios. Wow. Por lo tanto, Isaías nos dice 2 puntos importantes. La pobreza en espíritu no es una virtud, sino el resultado de un encuentro con Dios. Y también nos enseña que nadie descubre su pobreza mirando hacia sí mismo. La descubre cuando contemplamos la gloria de Dios. Wow. No soy pobre porque me miro a mí mismo. Soy pobre porque me comparo con el Rey de Reyes. Frente a Él todos somos pobres. Frente a su grandeza todos somos pequeños. Frente a su señorío somos tan solo siervos inútiles. Por eso es que qué hermoso cuando Jesús dice los pobres en espíritu. Pero también hay una segunda enseñanza del profeta Isaías. La pobreza en espíritu es el ambiente donde Dios manifiesta su reino. Quiere decir,
porque el texto dice, miraré al pobre. Quiere decir que cuando Dios mira para ejecutar, para hacer. Y quiere decir que Dios está dispuesto a hacer algo con aquellos que son pobres en espíritu. ¡Wow! Es ahí donde descubrimos y entendemos, amada iglesia, cuántas veces en la vida tratamos nosotros resolverlo todo. Hay una anécdota que me gustó mucho y es que a mí me pasó. Yo estudié en Puerto Rico en una escuela militar. Ellos tenían una peculiaridad forma de ayudar a los niños a nadar. Tú tienes 6, 7 años, te dice, hay una piscina de 25 metros y dice, hoy empezaba la clase de nadar. Y la clase era que cogía el coach, te tiraba en medio de la piscina y tú, sálvate si puedes. Y tú tenías que ver cómo tú llevas a la orilla. Pero una vez, obviamente, uno de los niños no pudo hacerlo. Él se lanza a tratar de coger al niño para tratar de llevarlo a la orilla. Pero ¿qué pasa muchas veces? El niño estaba tan desesperado, dando brazos, botando de moverse todo y no permitía que el maestro lo pudiera tomar para llevarlo a la orilla. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando el niño dejó de luchar, cuando el niño dejó de nadar o moverse, entonces estuvo en posición de que él lo cogiera y lo llevara al lugar. ¿Sabe qué nos enseña esto, amada iglesia? A veces nosotros muchas veces luchamos en la vida para alcanzar algo. Y a veces la mejor manera de alcanzarlo es no haciendo nada. Porque cuando nosotros no hacemos nada, el salvavidas nos recoge y nos lleva a puerto seguro. Oh my God. ¿Cuántas veces Jesús ha llegado cerca de ti para salvarte y tú sigues peleando y brincando y no dejas que su mano te toma? Como la de Pedro. Se empezó a hundir y la mano de Jesús lo alcanzó. ¿Cuántas veces la mano de Jesús te está llegando a tu vida, pero porque tú estás distraído, porque estás tratando de pelear con tu realidad, no ves que la mano está ahí para levantarte? ¿Cuántas veces tratamos de nosotros salvarnos cuando Dios quiere salvarte? La pobreza en espíritu no es rendirse a la desesperanza, es rendirse a la única esperanza que puede salvarnos, Jesús. Pero entonces me hago otra pregunta. ¿Cómo yo sé que yo soy pobre en espíritu? ¿Cómo yo sé que yo soy pobre en espíritu? Por favor, no mire al de al lado, mírese usted. Ese es entre usted y Dios. Pobre en espíritu, hay dos maneras de verlo, o por lo menos hay dos enseñanzas. Lo contrario de pobre en espíritu es orgulloso. El orgulloso dice, yo puedo, yo sé, yo tengo experiencia, no necesito ayuda, no necesito orar tanto, yo conozco ese pasaje. El pobre en espíritu dice, Señor, si hoy no viene conmigo, voy a fracasar. Necesito de tu gracia otra vez. No puedo vivir sin ti. Wow. ¿Cuáles son las palabras que tú utilizas cuando llega el momento de la verdad? Porque la mayor evidencia de pobreza espiritual no son las lágrimas, es la dependencia diaria de Dios. Cuanto tú más dependes de Dios. Y yo quiero que tú puedas saber, amada iglesia, que tenemos un ejemplo, un modelo para poder ser pobres en espíritu. ¿Sabe quién es? Ese mismo, Jesús. Dice Filipenses 2, 5 y 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él se despojó de todo. Dice 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Wow, amada iglesia, el Rey del reino se hizo pobre para que los pobres en espíritu pudiéramos entrar a su reino. Por eso es que hoy, amada iglesia, la pobreza espiritual no es el destino final, es la puerta de entrada a lo que comienza en el corazón vacío, termina con las manos llenas del reino de Dios para su vida. Por eso, amada iglesia, Dios viene a decirte en esta mañana que no importando cuál es tu realidad, mientras más tú dependas de Dios, mientras menos tú tengas de ti, más espacio hay para que te llenes de Él. ¿Y cuántas veces pensamos, tratamos que nuestros recursos y capacidades lo pueden hacer? Pero te quiero decir en esta mañana, el reino no pertenece a los autosuficientes, sino a los totalmente dependientes de Dios. Él llega diciendo, Señor, no tengo nada, pero descubre que el Rey lo tiene todo. ¿Qué tiene? Justicia para el culpable,
paz para el angustiado, gozo para el quebrantado, gracias para el pecador y una vida eterna para aquellos que la estamos buscando. Por eso, amada iglesia, yo quiero que en esta mañana tú puedas entender que ese pobre en espíritu es aquel que depende de Dios. Es aquel que reconoce y necesita que sin Él nada podemos hacer. Pero yo quiero que tú puedas entender algo en esta mañana, y es que vivimos una cultura donde premian la autosuficiencia, la imagen personal, la confianza en sus propias capacidades, pero el reino te dice que es diferente. El reino dice que a través de la humildad tú abres las posibilidades. Yo quiero que tú puedas entender, amada iglesia, hace 5 o 6 años atrás yo luché bastante para sobrevivir, porque prácticamente estaba moribundo, económicamente y espiritualmente, no de salud. Pero en ese momento más difícil pude aprender una gran verdad, y es que mientras más yo luchaba para alcanzar algo, menos lo lograba. Yo peleé 4 años conmigo mismo para tratar de demostrar que yo voy a echar para adelante. 4 años estuve peleando y demostrándole al mundo que yo puedo echar para adelante a pesar de un fracaso. Pero llegó el momento de la verdad que tuve que reconocer y decir: Fernando, llevas 4 años y no has avanzado ni un pie. Estás en el mismo lugar que hace 4 años atrás. ¿Alguien hace sentido que alguna vez está esforzándose pero no ve nada? Wow, qué difícil es eso, ¿verdad? Que tú trata, pero nada sucede. Pero ahí es, amada iglesia, que yo pude entender lo que es ser pobre en espíritu. Ahí pude entender que reconozco que mis fuerzas no son suficientes. Has luchado, has hecho planes, has confiado en tus capacidades, pero nada cambia. En ocasiones parece que mientras todo se esfuerza, nada es imposible. Pero hoy Jesús te invita a hacer algo diferente. Es tiempo de cambiar la estrategia. Es tiempo de cambiar la estrategia. La Biblia dice, el mundo dice, esfuérzate más, depende de ti más, tú puedes solo. La estrategia del reino dice, reconoce tu necesidad, humíllate delante de Dios, depende completamente de Él. Por eso que en Mateo 5:3, una versión moderna diría, bendecidos son los que dejan de vivir confiando en sus propias fuerzas y reconocen que necesitan totalmente de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nuestras fuerzas se agotan, la gracia de Dios empieza a manifestarse con poder. Por eso, amada iglesia, yo te quiero dejar en esta mañana que Dios me pidió a mí, cambia la estrategia, Fernando, porque no vas a terminar en buen camino. Quizás hoy también Dios te está diciendo a ti, es tiempo de cambiar estrategias, porque lo que estás alcanzando, lo que estás viendo no es lo que tú esperas. Pero para cambiar la estrategia hay que entender, como dice el texto, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes qué, amada iglesia? ¿Cuántas veces nosotros luchamos para no cambiar una estrategia? ¿Cuántas veces nosotros luchamos para pensar que lo podemos todo, lo podemos lograr, sabemos? Pero ¿sabes qué? Al final y al cabo, no sabemos nada. ¿Sabes por qué no sabemos nada? Porque tú sabes lo que va a pasar de aquí a ahora, pero tú no sabes lo que va a pasar de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, de aquí a 10 años. El único que lo sabe es Dios. Pero ¿cuántas veces luchamos y luchamos? ¿Y cuál es la mejor manera de saber que hay que cambiar la estrategia? ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de saber que hay que cambiar la estrategia? Cuando ya tú estás explotado, cuando ya no puedes más, cuando estás cansado y las circunstancias te abruman, cuando no tienes fuerza, todas las mañanas es una queja total. Pues yo creo que es tiempo de cambiar la estrategia. Porque la que estás llevando no te lleva a buen camino. ¿Y tú sabes quién es especialista en cambiar la estrategia? Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¡Wow! El especialista en cambiar la estrategia no eres tú. El especialista en cambiar la estrategia es Jesús. ¿Por qué? Porque tú le entregas a Jesús cansancio y Él te devuelve descanso. Porque tú le entregas a Él agotamiento y Él te devuelve paz.
Porque tú le entregas a Él tu crisis y Él te devuelve tu bendición. Por eso es mejor cambiar la estrategia que permitir que tu estrategia te haga perder. Yo te invito en esta mañana, no llegues como yo llegué. Yo lo tuve que perder todo para cambiar mi estrategia. No lo pierdas todo. ¿Por qué quieres seguir intentando que sabes que no funciona? Cuando Dios te dice, ven a mí, yo puedo hacer que lo que tú no haces funcionar, lo hago funcionar. Yo puedo restaurar lo que tú no restauras. Yo sano lo que tú no puedes sanar. Por eso Jesús te invita a venir a mí. Yo cambio lo que tú no puedes cambiar. Empezando por ti mismo, por ti misma. ¿Cuántas veces te has decidido, no, yo voy a mejorar esto, no, yo voy a hacer esto? Y al fin y al cabo no hacemos nada. Porque el problema no es tus esfuerzos, el problema no es tu dedicación, el problema es tu estrategia. Y es tiempo de empezar a cambiar la estrategia. ¿Y cuál es la estrategia que tenemos que cambiar? La estrategia del yo a la estrategia de confiar. La estrategia del yo y la estrategia de depender. Porque cuántas veces, amada iglesia, si yo le pido a la gente aquí que levante la mano, ¿quién está cansado y no puede más? Yo estoy seguro que gran parte de la gente la va a levantar. Pero la pregunta es, ¿vas a continuar con tu estrategia o vas a aceptar la invitación de Jesús? Porque Jesús hoy te está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que los pobres tienen derecho a disfrutar las riquezas que Dios tiene preparadas. Pero Dios te está diciendo en esta mañana algo que quizás tu corazón lo sabe. Y es que, ¿cuál va a ser tu respuesta a la invitación de Jesús? Hoy yo te digo, para los que están cansados, la puerta está abierta. Para los que están heridos, la puerta está abierta. Para los que están perdidos, la puerta está abierta. Para los que están vacíos, la puerta está abierta. Para los que están cargados, la puerta está abierta. Para los que están solos, la puerta está abierta. Para los que han visto el fracaso en su vida, la puerta está abierta. La invitación está presente. No importa cómo tú llegues, si vienes a Jesús, la puerta está abierta. Yo creo que esta primera aventuranza, más que un requisito, es una invitación. Dios te está invitando, es tiempo de cambiar tu estrategia. Es tiempo de empezar a usar la estrategia del reino, no la estrategia del yo. Si sigues usando la estrategia del yo, te garantizo que te vas a encontrar una pared. Pero si utilizas la estrategia del reino, ¿sabes lo que va a pasar? Si fuese necesario, te dará la vara y con esa vara abre cualquier mar que sea imposible. Porque no es lo que tú haces, es lo que Dios hace a través y para ti.